Fracasaste. Nadie le había dicho jamás esas palabras a Sebastián Caruso y había permanecido sentado con calma. June Parker sí lo hizo. La mujer de curvas puso una marca roja junto al nombre del jefe de la mafia más temido de la costa este. Sebastián la miró fijamente. Él acababa de ofrecer $50.000 para evitar que despidieran a una camarera. Aún así, June le dio 0 puntos. Su abuela empezó a reírse. Sebastián exigió saber por qué. June cerró su cuaderno. No la ayudaste. Aterrorizaste a su jefe hasta que te obedeció. Ahora Sebastián tenía 29 días para demostrar que podía resolver un problema humano sin dinero, sin amenazas y sin el poder de la mafia, o perdería el control de casi $2.000 millones. Su primer problema fue este: quiso despedir a su evaluadora. No se lo permitieron. Sebastián miró de June a su abuela con esa quietud controlada que normalmente hacía que hombres adultos reconsideraran cualquier cosa que acabaran de decir. Ninguna de las dos mujeres parecía preocupada. Eso era nuevo. 3 minutos antes, un gerente de restaurante se preparaba para despedir a una joven camarera después de que ella derramara vino accidentalmente sobre un invitado importante. Sebastián había escuchado la discusión, notó que June observaba y reconoció lo que le pareció una oportunidad obvia: una empleada vulnerable, un hombre rico capaz de arreglarlo todo. Intervino de inmediato. El gerente había protestado. Sebastián se identificó en voz baja. La protesta cesó. Entonces Sebastián ofreció $50.000 para compensar al restaurante por cualquier inconveniente, le ordenó al gerente mantener a la camarera en su puesto y regresó a la mesa esperando lo que él consideraba el único resultado razonable: una puntuación alta. En cambio, June había escrito un 0. Resolví el problema, dijo Sebastián. Terminaste la discusión. Hay una diferencia. June miró hacia la camarera, que ahora atendía otra mesa mientras revisaba nerviosamente si Sebastián seguía observándola. Conservó su empleo porque su jefe te tiene miedo. ¿Qué pasa cuando te vayas? Sebastián no tuvo una respuesta inmediata. Eso le molestó casi tanto como el 0. Eleanor Caruso, de 80 años y disfrutando aparentemente del mes más entretenido de su vida, le recordó a su nieto las reglas. El fideicomiso familiar que ella controlaba contenía hoteles, propiedades comerciales y otros activos legítimos valuados en casi $2.000 millones. Sebastián había esperado que su transferencia fuera un trámite de rutina. Eleanor lo había congelado. Durante 30 días, Sebastián sería observado en situaciones interpersonales ordinarias por una evaluadora independiente elegida por ella. Esa evaluadora era June Parker. Sebastián no podía despedirla. No podía reemplazarla. No podía sobornarla. No podía amenazarla. Y como Eleanor conocía muy bien a su nieto, el acuerdo le prohibía específicamente investigar la vida privada de June en busca de información que pudiera influir en ella. Al final de los 30 días, June entregaría una evaluación independiente. Sebastián, al principio, había considerado el acuerdo insultante, pero manejable. Después de todo, dirigía un imperio que abarcaba transporte marítimo, construcción, hoteles, bienes raíces e inversiones privadas. Cientos de personas seguían sus decisiones sin cuestionarlas. Seguramente comportarse como una persona decente durante 30 días no podía ser más complicado que dirigir una organización multimillonaria. Entonces conoció a June. Ella no parecía impresionada por su reputación. Peor aún, tampoco fingía desinterés a propósito. Simplemente trataba su estatus como algo irrelevante para la pregunta que había sido contratada para responder: cómo se comportaba Sebastián Caruso cuando el poder no era la solución esperada. Él volvió a mirar el cuaderno. Que habría merecido puntos. June lo acercó más hacia sí. Me estás preguntando cómo pasar la prueba. Te estoy pidiendo criterios de desempeño medibles. Eso es preguntarme cómo pasar la prueba con un traje más caro. Eleanor volvió a reír. Sebastián la ignoró. Entonces, la generosidad no recibe crédito. Generosidad. Ofrecí $50.000. June señaló con la cabeza hacia el gerente del restaurante. Ofreciste $50.000 mientras hacías creer a un hombre que decirte que no podría cortarle la vida. Nunca lo amenacé. Te presentaste con tu nombre. Hubo un silencio breve. Sebastián consideró objetar.
Pero todos en la mesa entendían que, en ciertos ambientes, que Sebastián Caruso dijera su propio nombre podía funcionar como una estrategia de negociación completa. June abrió el cuaderno otra vez. Los ojos de él bajaron de inmediato hacia la página. Ella lo cerró. La mirada de él se levantó. Acabas de ocultarme mi puntuación. Sí. Es mi evaluación. Es mi cuaderno. Por primera vez esa noche, algo cambió en la expresión de Sebastián. No era enojo. Era algo mucho más desconocido, frustración sin ningún tipo de ventaja. Podía comprar el restaurante. Podía comprar el edificio donde estaba el restaurante. Probablemente podía comprar el banco que financiaba el edificio. Pero no podía obligar a una mujer de curvas a abrir un cuaderno. June se puso de pie. 29 días, señor Caruso. Sebastián la vio alejarse, luego se giró lentamente hacia su abuela. Esto es absurdo. Eleanor sonrió. Has controlado a hombres peligrosos durante 20 años, cariño. Miró hacia la puerta por donde June había desaparecido. Seguramente puedes sobrevivir a una mujer con una pluma. Sebastián no dijo nada. Por primera vez en años, el hombre más poderoso de la habitación había recibido un 0. Y lo que más lo perturbaba no eran los $2.000 millones que de pronto pendían de un hilo. Era la posibilidad de que June Parker pensara que se lo merecía. Para el cuarto día, Sebastián Caruso había convertido el hecho de volverse una persona decente en una estrategia corporativa. June debió haberlo esperado. Él pidió una copia escrita de los criterios de evaluación. Ella se negó. Pidió una rúbrica de puntuación. Ella le informó que no existía tal cosa. Preguntó si la puntualidad contaba. June le preguntó si antes había considerado la puntualidad como un acto de excelencia moral. Sebastián dejó de hacer preguntas directamente después de eso. En cambio, comenzó a investigar por su cuenta. Su consejero, Marco, llevaba 15 años lidiando con negociaciones hostiles, disputas empresariales delicadas y hombres cuya lealtad ocasionalmente requería aclaraciones. Por eso estaba completamente desprevenido cuando Sebastián lo llamó una mañana y le preguntó, ¿qué hace la gente normal y considerada? Marco lo miró fijamente. Sebastián le devolvió la mirada. Ninguno de los dos parecía satisfecho con el rumbo que había tomado su carrera hasta ese momento. Para el final de la semana, Sebastián había desarrollado lo que consideraba una estrategia sofisticada. Sostuvo la puerta de un elevador para 3 empleados. June no escribió nada. Agradeció personalmente a una recepcionista de hotel. Nada. Organizó que le llevaran el almuerzo a todo un departamento administrativo y luego se aseguró de pasar por ahí mientras June estaba presente. El cuaderno permaneció cerrado. A la mañana siguiente, Sebastián pagó de forma anónima las reparaciones del apartamento de un inquilino de edad avanzada. June no dio ningún punto. Él descubrió por qué 2 horas después. Le dijiste a tu asistente que se asegurara de que yo me enterara. No lo hice. Se lo dijiste a menos de 2 metros de mí. Coincidencia, Sebastián. Era la primera vez que ella usaba su nombre de pila. Él olvidó su defensa durante unos 2 segundos. Entonces June sonrió. No hay puntos por bondad actuada. Y se alejó. Sebastián buscó a Marco de inmediato. Ella no tiene estándares objetivos. Marco, sabiamente, no dijo nada. ¿Cómo se supone que demuestre una mejora si la mejora no puede medirse? Silencio de nuevo. Sebastián entrecerró los ojos. ¿Estás de acuerdo con ella? Disfruto tener trabajo. El cuaderno se convirtió en una obsesión. June lo llevaba a todas partes. Cada vez que Sebastián interrumpía a alguien, ella escribía algo. Cada vez que mostraba paciencia, escribía algo. Una vez, durante una reunión, él notó que ella escribió durante casi 30 segundos después de que él descartara la sugerencia de un gerente sin siquiera discutirla. Pasó el resto de la reunión mirando el cuaderno. A la mañana siguiente, mandó llamar de vuelta al mismo gerente. Escuchó toda la propuesta. Era terrible. La rechazó de todas formas, pero primero escuchó. June volvió a escribir algo. Esto era guerra psicológica. Se convenció de ello. Y sin embargo, entre intentar ganar puntos e intentar entender por qué no los ganaba, pequeñas cosas comenzaron a cambiar.
En un hotel, un supervisor de mantenimiento se acercó con un problema de horarios. Normalmente, Sebastián habría dictado una solución antes de que el hombre terminara de explicar. Esta vez notó a June cerca, así que esperó. El supervisor siguió hablando, y siguió más de lo previsto. Sebastián descubrió que el problema que estaba a punto de resolver no era en realidad el problema real. Una semana antes, esa revelación lo habría irritado. En cambio, hizo dos preguntas. El supervisor sugirió una solución que Sebastián no había considerado. Funcionó. June escribió algo. Sebastián fingió no darse cuenta. Más tarde, se cruzó con el mismo hombre en un pasillo. Buenos días, Anthony. El supervisor casi choca contra una pared. Sebastián siguió caminando. Luego se detuvo. Sabía el nombre del hombre, y no porque June estuviera observando. Ella no estaba ahí. Esa idea lo acompañó el resto del día. Otros cambios aparecieron con la misma discreción. Empezó a dejar que los empleados terminaran sus frases. Hacía preguntas antes de dar órdenes. Cuando dos jefes de departamento discrepaban, resistía el instinto de terminar la discusión simplemente eligiendo un ganador. Nada de esto lo volvió más blando. Si acaso, sus decisiones se volvieron más precisas, porque la gente finalmente le daba información que antes callaba por miedo. June notó todo esto. No dijo nada. Eso lo estaba volviendo loco. Una tarde, Sebastián entró a una sala de conferencias y encontró el cuaderno de June abandonado sobre la mesa. Ella estaba al otro lado del salón hablando con Eleanor. El cuaderno estaba a 3 pasos. Sebastián lo miró, luego miró a June, luego volvió a mirarlo. Un hombre que controlaba un imperio se quedó perfectamente inmóvil, librando lo que parecía ser la negociación moral más difícil de su vida adulta. Podía abrirlo. Nadie lo detendría. Nadie ni siquiera se enteraría. Su mano casi se movió. Entonces June se dio la vuelta. Sebastián tomó de inmediato un informe financiero completamente ajeno y lo sostuvo al revés. June lo miró, luego miró el cuaderno, luego miró el informe. Una sonrisa apareció lentamente. Sebastián corrigió el documento sin decir palabra. June volvió a su conversación, pero antes, abrió el cuaderno y escribió una línea breve. Sebastián la observó desde el otro lado del salón. Por razones que prefería no examinar, la posibilidad de que esa línea dijera algo bueno le importaba más de lo que debería. La evaluación había comenzado como un obstáculo entre Sebastián y $2.000 millones. Ahora estaba ocurriendo algo mucho más incómodo. Empezaba a querer la aprobación de la única persona a la que no podía obligar a dársela. Para la segunda semana, Sebastián había dejado de preguntar cuántos puntos tenía, casi por completo. Todavía miraba el cuaderno de June cada vez que ella lo abría, pero ahora lo hacía con suficiente sutileza para convencerse de que eso no contaba. June no estaba convencida. Sus días se habían asentado en un ritmo inusual, mientras ella lo acompañaba en responsabilidades ligadas a sus negocios legítimos. Lo observó lidiar con quejas de inquilinos, desacuerdos entre empleados, proyectos de construcción retrasados y operaciones hoteleras. Algunos cambios eran tan pequeños que Sebastián parecía no notarlos. Ya no entraba a cada desacuerdo convencido de antemano de tener la respuesta. Hacía preguntas. A veces incluso le disgustaban las respuestas, y aún así seguía escuchando. En fin, June consideraba eso un avance. Entonces Michael Torres cometió un error que le costó a una de las divisiones hoteleras de Sebastián casi $400.000. Michael llevaba 11 años trabajando para la organización Caruso. Como director regional de operaciones, era responsable de aprobar una transición crítica de proveedores en varias propiedades. Se le pasó una fecha límite contractual. El fallo desencadenó penalizaciones, retrasó renovaciones y creó semanas de problemas operativos. Para cuando Sebastián entró a la sala de conferencias, todos ya sabían lo que sucedería. Michael sería despedido. Michael también parecía saberlo. Sebastián se paró a la cabecera de la mesa con el informe delante de él. Su expresión era calmada. Eso era peor que la ira. Tuviste 11 días para detectar esto. Michael tragó saliva. Sí, señor. ¿Revisaste el contrato? Sí. ¿Y aún así se te pasó la fecha? Sí. Sebastián cerró la carpeta.
Recursos humanos se encargará. ¿Sabes por qué? La voz de June lo detuvo. Todos en la mesa quedaron inmóviles. Sebastián la miró. ¿Por qué qué? ¿Por qué se le pasó? Pero June le había enseñado algo molesto sobre las respuestas. Sus superiores solo habían notado que un empleado excelente empezaba a cometer errores extraños. Sebastián escuchó sin interrumpir. June lo observaba. Por primera vez, él no miró hacia el cuaderno. Cuando Michael terminó, Sebastián hizo una sola pregunta. ¿Por qué no pediste una licencia? Michael dio una sonrisa cansada, avergonzada. No quería trato especial. Sebastián se recostó. Su vieja solución apareció al instante: pagar por cuidado profesional. Problema resuelto. La cantidad no significaría nada para él. Casi lo dijo. Entonces comprendió: eso sería el restaurante otra vez. Dinero reemplazando la comprensión. Sebastián miró al equipo de operaciones. Comenzó a hacer preguntas prácticas. ¿Quién? Dos gerentes senior dividirían temporalmente su carga operativa, mientras Michael conservaba la supervisión de los proyectos donde su experiencia era esencial. Sin anuncio público, sin humillaciones, sin caridad. Solo espacio para sobrevivir un periodo difícil sin... Sebastián lamentó de inmediato la pregunta. ¿Habrías manejado? June se quedó mirando esa frase más tiempo del necesario. La evaluación debía determinar si Sebastián Caruso podía cambiar su comportamiento. Ella no había considerado qué pasaría si empezaba a cambiar su opinión sobre él. Sebastián descubrió los celos el día 19. Le disgustó de inmediato. El descubrimiento ocurrió en el vestíbulo de una de sus propiedades comerciales, donde June revisaba un asunto de mediación con un inquilino mientras Sebastián terminaba una reunión arriba. Cuando bajó, ella se estaba riendo con un hombre que él nunca había visto. Sebastián se detuvo. El hombre era alto, relajado, y estaba parado un poco más cerca de June de lo que Sebastián consideraba necesario para cualquier discusión legal legítima. June lo vio. Sebastián, él es Daniel Reed. Hemos trabajado juntos en varios casos de mediación. Daniel le ofreció la mano. Un gusto. Sebastián se la estrechó. Abogado. Daniel parpadeó. Sí. ¿De qué tipo? Sobre todo derecho comercial y desarrollo comunitario. ¿Cuánto tiempo? 12 años. ¿En qué firma? June bajó lentamente la carpeta que sostenía. Sebastián lo notó. Daniel también. Lo que siguió fue menos una presentación que un interrogatorio profesional no solicitado. Sebastián se enteró de dónde había estudiado Daniel, qué tipo de clientes representaba y si su firma alguna vez había litigado conflictos de interés. Hizo todo esto con cortesía, con extrema cortesía. Eso de algún modo lo hacía peor. Daniel finalmente miró a June. Siempre es así de minucioso. Solo cuando está siendo normal. Sebastián la miró. June alcanzó su cuaderno. Todo su semblante cambió. Daniel, dijo Sebastián con suavidad, fue un placer conocerte. La boca de June se contrajo. Escribió algo. Durante las siguientes 2 horas, Sebastián pensó en esa frase. No en Daniel. En la frase del cuaderno. Finalmente encontró a June revisando documentos en una sala de conferencias. Me quitaste puntos. Ella no levantó la vista. ¿Por qué? Escribiste algo. Escribo muchas cosas. Justo después de que hablé con Reed. June por fin lo miró. Me estás preguntando si los celos afectan tu evaluación de conducta. No estaba celoso. Ella abrió el cuaderno. Los ojos de él lo siguieron automáticamente. June escribió otra línea. ¿Ahora qué? Nada. Escribiste algo. Me di cuenta. Sebastián la miró fijamente. June volvió a sus papeles. El problema empeoró cuando Daniel apareció de nuevo 2 días después. Él y June tomaron café tras una reunión de mediación. Sebastián no intervino. En cambio, desarrolló 4 razones completamente legítimas por las que June necesitaba volver a su oficina. La primera involucraba un asunto de personal que podía esperar hasta el lunes. La segunda era una pregunta de evaluación que June ya había respondido. La tercera era tan obviamente innecesaria que hasta el propio Sebastián la descartó antes de enviarla con su asistente.
La cuarta, sin embargo, era técnicamente válida. Usó esa. June llegó 20 minutos después con su cuaderno. ¿Me necesitabas? Sí. Sebastián señaló un documento. June lo leyó, luego lo miró. Esto requiere mi presencia inmediata. Concierne a la conducta interpersonal. Es una queja de estacionamiento. Las disputas de estacionamiento pueden volverse muy interpersonales. June lo miró fijamente. Sebastián permaneció perfectamente serio. Entonces ella empezó a reírse. Él prefería su risa cuando iba dirigida a otras personas. Por desgracia, también descubrió que quería volver a escucharla. June se acercó un paso. Sebastián, si querías interrumpir mi café con Daniel, pudiste simple. Sus celos eran ridículos, controlados, sorprendentemente humanos. Y más importante aún, se estaba controlando no porque Daniel lo intimidara. Claramente no era así. Sebastián se controlaba porque la opinión de June le importaba. Esa idea debería haberse quedado en lo profesional. No lo hizo. June cerró el cuaderno. Para que conste, no perdiste puntos. Sebastián se relajó casi imperceptiblemente. Porque no estaba celoso. No, porque estaba celoso y lograste no arruinarle la carrera a nadie. Tus estándares para mí son insultantes. Han mejorado bastante. Ella pasó junto a él. En el umbral, June se detuvo. Y Daniel es solo un amigo. Después se fue. Sebastián quedó inmóvil. No debería haberse sentido aliviado. Se sintió enormemente aliviado. Al otro lado del pasillo, June bajó la vista hacia su cuaderno. No había escrito una puntuación. Había escrito solo 4 palabras: le importa lo que pienso. June cerró el cuaderno rápidamente porque el problema, cada vez más peligroso, era que ella también empezaba a preocuparse por lo que él pensaba. Victoria Hall notó el cambio antes que el propio Sebastián. Notó que él escuchaba cuando June hablaba, y no la escuchaba. La conversación había girado hacia la evaluación de 30 días, y alguien preguntó en broma si Sebastián por fin había obtenido una calificación aprobatoria. Antes de que June pudiera desviar la pregunta, Victoria sonrió. Imagino que las calificaciones ya son excelentes. El tono era agradable. June reconoció el filo de todas formas. Sebastián también. Victoria se giró hacia él. Solo digo que el arreglo se ha vuelto bastante fascinante. Miró a June. Te contrataron para observar a Sebastián objetivamente, ¿no es así? Sí. Y determinar si su comportamiento realmente cambió. Eso es parte de ello. Victoria asintió pensativa. Entonces supongo que hay una pregunta ética interesante. La expresión de Sebastián se enfrió. Victoria, sin ánimo de ofender, precisamente por eso funcionaba. Victoria no llamó Gold Digger a June. No mencionó su apariencia, su origen ni su estatus social. Atacó lo único que June no podía descartar, su integridad profesional. Si la persona evaluada empieza a tomar decisiones porque quiere la aprobación personal de la evaluadora, dijo Victoria, sigues midiendo su carácter. La sala quedó en silencio. ¿O estás midiendo que también lo has entrenado para complacerte? June sintió el golpe de esas palabras. Victoria continuó con calma. Sebastián alguna vez ignoró la opinión de juntas directivas enteras. Ahora observa tu rostro antes de decidir si se comportó correctamente. Suficiente, dijo Sebastián. Victoria lo miró. Lo es. Su voz seguía serena. Si la aprobación de June se ha vuelto emocionalmente importante para ti, ¿cómo puede evaluar tu comportamiento de manera independiente? Sebastián se puso de pie. Solo ese movimiento bastó para terminar la mayoría de las conversaciones. Esta no terminó dentro de la mente de June, porque Victoria estaba equivocada en muchas cosas, pero no necesariamente en eso. June recordó a Sebastián preguntando por su puntuación, observando su cuaderno, los celos por Daniel, su propio alivio cuando él había cambiado, su creciente admiración, y, más peligroso aún, los momentos en los que había dejado de verlo simplemente como el sujeto de una evaluación. La voz de Sebastián se volvió fría. June no ha manipulado nada. Los ojos de Victoria se desviaron hacia ella. No dije que lo hiciera deliberadamente. Eso fue peor. June miró a Sebastián. Él la estaba defendiendo de inmediato, de forma instintiva.
Y la calidez que eso creó dentro de ella fue la prueba final de que algo había cambiado, no solo en él, en ella también. Necesito alejarme de la evaluación. Sebastián se giró. No, la palabra salió demasiado rápido. June sostuvo su mirada. No puedo estar segura de seguir siendo objetiva. Lo eres. No te toca decidir eso. Puedo hacer que revisen los términos. Este no es un problema contractual. Hablaré con mi abuela. Sebastián. Él se detuvo. June vio activarse la maquinaria familiar del poder detrás de su expresión, encuentra el obstáculo, aplica presión, resuélvelo. Por un instante doloroso, ella quiso que él lo lograra. Entonces entendió exactamente por qué no podía. Si usas tu autoridad para mantenerme en un puesto que he elegido dejar, dijo ella en voz baja, ¿qué demuestra eso? Sebastián no dijo nada. La respuesta era obvia. Todo lo que habían pasado semanas intentando cambiar se derrumbaría en una sola orden. Podía obligar a casi cualquiera en esa sala a quedarse. Pero a ella no. No si quería que su elección significara algo. Su mandíbula se tensó. Luego, lentamente, dio un paso atrás. June nunca lo había visto ejercer tanto autocontrol, y eso le dolió más que si hubiera discutido. Eleanor permaneció en silencio. Comprendía que lo que sucediera a partir de ahí ya no podía formar parte de una prueba. June puso el archivo de evaluación sobre la mesa. El fideicomiso todavía puede evaluarse de forma independiente. Otro mediador puede completar el proceso. No me importa otro mediador. La voz de Sebastián ahora era baja. June lo miró. Había una docena de cosas escondidas en esa frase. Ninguna podía discutirse en esa sala, no mientras ella siguiera siendo técnicamente responsable de juzgarlo. Por eso tengo que irme. Por primera vez, Sebastián Caruso no tenía estrategia, ni oferta, ni amenaza, ninguna cantidad de dinero capaz de producir el resultado que quería. June se marchó. Él la dejó ir. Esa fue la cruel ironía. Semanas antes, June habría esperado que él la detuviera. Ahora, el hecho de que no lo hiciera era la prueba de que había aprendido exactamente lo que ella había intentado enseñarle: respetar a alguien significaba aceptar que su elección podía dolerte. Esa noche, Sebastián encontró el cuaderno de June sobre una mesa auxiliar, donde ella lo había olvidado sin querer. Lo tomó. Durante 29 días había querido saber qué había dentro. Cada puntuación, cada juicio, cada frase privada que ella había escrito sobre él. Ahora por fin podía abrirlo. No había ninguna evaluadora ahí para detenerlo. Ninguna regla podía impedírselo de verdad. Sebastián se quedó solo con el cuaderno en la mano. Entonces cerró los dedos sobre la tapa sin abrirlo. June se había ido. La evaluación quedó inconclusa. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, los $2.000 millones le parecieron lo menos importante que había perdido. 3 días después de que June se fuera, Sebastián se enteró de que la evaluación podía continuar sin ella. La solución era simple: otro mediador independiente podía revisar los requisitos restantes, completar el informe y satisfacer la condición legal del fideicomiso. Los $2.000 millones seguían al alcance. Todos esperaban que Sebastián aprobara el reemplazo de inmediato. No lo hizo. Mañana, dijo. Mañana se convirtió en el día siguiente. Luego en el otro. Para un hombre que normalmente tomaba decisiones de $100 millones antes del desayuno, Sebastián Caruso había desarrollado una notable incapacidad para firmar una sola página. El problema ya no era la evaluación. Era que la única persona cuya evaluación le importaba se había ido. Entonces estalló un conflicto en una de sus propiedades hoteleras más grandes. 2 supervisores de departamento con años de antigüedad llevaban meses culpándose mutuamente por fallas crónicas de personal. Los empleados trabajaban horas extra excesivas. Las quejas aumentaban. Y una discusión entre los supervisores finalmente se había vuelto lo bastante pública como para que la alta gerencia exigiera intervención. Sebastián llegó esperando resolverlo rápido: despedir a un supervisor, quizás a los 2, pagar la compensación necesaria, ascender reemplazos, seguir adelante. Eficiente, limpio, simple. Entró a la reunión con los documentos de terminación ya preparados. Entonces uno de los supervisores dijo algo que Sebastián, tiempo atrás, habría considerado peligrosamente irrespetuoso.
Con respeto, señor, la gerencia creó la mitad de este problema. La sala quedó en silencio. Sebastián lo miró. El rostro del hombre cambió de inmediato, miedo. Ahí estaba, el viejo mecanismo. Sebastián sentía a toda la sala esperando que lo usara. Nadie lo cuestionaría si lo hacía. June no estaba ahí. No había cuaderno, ni puntuación, ni una mujer observando su rostro para ver qué tipo de hombre elegía ser. Sebastián bajó la vista hacia los documentos de terminación, luego los apartó. Explica. El supervisor dudó. Sebastián esperó. Poco a poco surgió el verdadero problema. Ambos supervisores habían estado operando bajo objetivos de personal contradictorios, emitidos por distintos niveles de la corporación. A uno le habían ordenado reducir agresivamente los costos laborales. Al otro lo evaluaban por una calidad de servicio que no podía sostenerse realistamente bajo esos recortes. Cada uno creía que el otro estaba saboteando el departamento. A ninguno le habían dado la información completa. Sebastián escuchó, no de forma teatral, no con paciencia fingida mientras esperaba en secreto su turno de hablar. Escuchó hasta que terminaron. Luego preguntó a los empleados afectados. Sus respuestas fueron peores. Los horarios cambiaban sin aviso. Las solicitudes de horas extras se ignoraban hasta que surgían emergencias. Los gerentes eran recompensados por cumplir números que castigaban a otros departamentos. El conflicto que Sebastián había planeado eliminar despidiendo a 2 personas era en realidad un sistema que sus propios ejecutivos habían ayudado a crear. En un momento, una camarera de habitaciones que llevaba 17 años en la empresa le dijo directamente que la alta gerencia rara vez entendía cómo lucían sus políticas desde abajo. Varias personas contuvieron el aliento. Sebastián no mostró nada. Durante las siguientes 2 horas, ellos sí lo hicieron. Al final de la reunión, nadie había sido despedido. Sebastián ordenó eliminar los objetivos de desempeño contradictorios. Los supervisores seguirían en sus puestos bajo una estructura revisada, con métricas de personal compartidas. Los empleados que habían absorbido horas extra excesivas recibirían alivio en sus horarios. Pero Sebastián rechazó la idea de simplemente repartir cheques grandes y declarar el asunto resuelto. La carga de trabajo en sí tenía que cambiar. Y también el sistema que la había creado. Antes de irse, Sebastián se dirigió a ambos supervisores. Pasaron meses peleando entre ustedes porque quienes están por encima de ustedes les dieron objetivos incompatibles. Esperaron. También pasaron meses asumiendo que el otro era el enemigo en lugar de preguntar por qué. Una pausa. Reconozco la ironía. Nadie se rió. Sebastián casi sonrió. June lo habría hecho. El pensamiento llegó sin avisar. Por primera vez desde que ella se fue, no le provocó enojo. Simplemente le hizo desear que ella hubiera estado ahí. No para evaluarlo. Para verlo. Para el atardecer, Eleanor ya lo sabía todo. Había hablado en privado con ejecutivos, empleados y el gerente de la propiedad. No había habido ninguna actuación para June. Sebastián ni siquiera sabía que su abuela se enteraría. No había nada que ganar con ello. Fue entonces cuando Eleanor firmó la transferencia. Sebastián la encontró esperando en su oficina a la mañana siguiente. Ella puso los documentos frente a él. El fideicomiso es tuyo. Él miró los papeles. Casi $2.000 millones en hoteles legítimos, propiedades comerciales e inversiones acababan de pasar a su control. Un mes antes, se habría enfurecido ante la posibilidad de perderlos. Ahora simplemente preguntó, ¿por qué? Eleanor sonrió. Porque la evaluación terminó. Nunca la completé. Sí lo hiciste. Ella le contó lo que había sabido sobre el conflicto del hotel. Sebastián se recostó. ¿Me estabas vigilando? No, esa respuesta importaba. Me enteré después. El silencio se instaló entre ellos. Eleanor observó al nieto que había pasado 30 días intentando encontrar debajo de la maquinaria del poder. Por fin pasaste la prueba cuando nadie te observaba. Sebastián bajó la vista hacia los documentos de transferencia. Debería haberse sentido victorioso. En cambio, sus ojos se dirigieron hacia el cuaderno, que seguía sin abrir en un cajón cerrado con llave de su escritorio. June lo sabe. La expresión de Eleanor se suavizó. Sobre el fideicomiso.
Sobre lo que pasó en el hotel. No. Sebastián se puso de pie de inmediato. Eleanor lo vio ignorar documentos por casi $2.000 millones. ¿A dónde vas? Él sacó el cuaderno de June del cajón. Por primera vez, Sebastián no dudó sobre qué era lo que más importaba. A devolver algo que no me pertenece. Eleanor sonrió mientras él caminaba hacia la puerta. El experimento de 30 días había comenzado porque Sebastián Caruso quería heredar un imperio. Terminó cuando por fin entendió que lo que más deseaba no podía heredarse ni ordenarse, el respeto genuino de June Parker. Y esta vez tendría que ir a buscarla sin ninguna garantía de que ella se lo daría. Sebastián no mandó llamar a June Parker. Fue él quien fue a buscarla. Ya no había ningún contrato que exigiera su presencia, ninguna condición del fideicomiso, ninguna evaluación. Por primera vez desde que se conocieron, June no tenía ninguna obligación de darle a Sebastián Caruso ni un minuto de su tiempo. Cuando ella lo vio, sus ojos bajaron de inmediato hacia el cuaderno en su mano. ¿Olvidaste esto? June lo tomó despacio. ¿Lo leíste? No. Ella levantó la vista. Semanas atrás, Sebastián casi había arriesgado su dignidad tratando de ver una sola página. ¿Lo tuviste todo este tiempo? Sí. ¿Y nunca lo abriste? No era mío. La simpleza de esa respuesta la conmovió más que cualquier discurso. Sebastián le contó sobre el conflicto del hotel, no para ganar puntos. Le explicó lo que había pasado porque quería que ella supiera qué había hecho cuando ella no estaba. Después le contó que Eleanor había transferido el fideicomiso. Casi $2.000 millones. June sonrió. Felicidades. Sebastián apenas reaccionó. No vine a decirte que gané. No, ¿verdad? La miró sin ninguna de la autoridad que alguna vez hizo que salas enteras le obedecieran. Vine porque en algún momento de estos 30 días intentando ganarme tu aprobación, dejé de importarme la puntuación. La sonrisa de June se suavizó. Lo sé. Abrió el cuaderno. Sebastián instintivamente apartó la mirada. June se rió. Ya puedes mirar. Pensé que la evaluación había terminado. Así es. Pasó a la última página escrita. Escribí esto antes de irme. Sebastián se preparó para ver un número. No había ninguno. June leyó en voz alta la última nota. La evaluación se volvió irrelevante en el momento en que él empezó a hacer lo correcto creyendo que nadie importante lo observaba. Sebastián guardó silencio. Entonces, pasé. June cerró el cuaderno. Sigues persiguiendo puntos. Para nada. Ella levantó una ceja. ¿Cuántos? June se rió. Esta vez, Sebastián sonrió también. Ya no había evaluadora, ni jefe de la mafia siendo calificado. Solo 2 personas por fin libres de elegir qué pasaría después. Y June eligió quedarse. Semanas más tarde, se encontraron con Daniel afuera de una reunión comunitaria. Daniel saludó a June con calidez. La expresión de Sebastián cambió apenas medio grado. June lo notó de inmediato. Sebastián también. Él la miró. Los celos todavía quitan puntos. La evaluación terminó. Sebastián se relajó visiblemente. Entonces se acercó más a June. En fin, ella se rió. 30 días antes, Sebastián Caruso había querido una puntuación alta de June Parker porque casi $2.000 millones dependían de ello. Después quiso su aprobación. Después, su respeto. En algún punto del camino, comprendió que quería algo que ninguna fortuna, ninguna amenaza y ninguna orden podría garantizarle jamás. Quería que ella lo eligiera libremente. Y cuando June deslizó su mano entre la de él, Sebastián por fin recibió la única evaluación que de verdad importaba. No una puntuación. No una fortuna. Su respeto genuino. Y su elección.